cuentos al sol. En la plaza oscura, el miedo es la canción. Bienvenidos a nuestro canal, es un gusto traerles a ustedes una de las historias que nos envían. Empezamos. Siempre pensé que la selva amazónica tenía un alma propia. Desde el momento en que mis botas tocaron su suelo, sentí una energía pulsante bajo mis pies, como si la tierra misma estuviera viva. Era una sensación que se intensificaba con cada paso que daba. Mi misión como soldado era clara: patrullar una zona remota del Amazonas, donde se habían reportado actividades sospechosas. Habíamos llegado al amanecer, cuando la niebla aún se aferraba a los árboles como un manto espectral. El aire era pesado, saturado de humedad, y cada respiración se sentía como un esfuerzo titánico. Mis compañeros y yo avanzábamos en silencio, solo el crujido ocasional de ramas bajo nuestro equipo rompía el ambiente opresivo. El Amazonas es un lugar de belleza insondable, pero también de peligro constante. Las copas de los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, cubriendo el cielo y dejando pasar solo fragmentos dispersos de luz solar. En el suelo, la vegetación era tan densa que apenas podíamos ver a unos metros de distancia. Nuestra base estaba ubicada en un claro, una pequeña burbuja de humanidad en medio de la vastedad verde. Era un campamento rudimentario, con tiendas de campaña y un par de edificios de madera. Aquí, la noche caía con una velocidad sorprendente, y cuando lo hacía, traía consigo un silencio sepulcral interrumpido solo por el susurro de hojas y el ocasional grito de una criatura nocturna. Había algo en la selva que perturbaba a todos. Algunos de los hombres hablaban de sentir que los observaban, de sombras que se movían justo fuera del alcance de la vista. Al principio, descarté estas historias como producto de la fatiga y el aislamiento, pero pronto me encontré compartiendo sus inquietudes. Una noche, mientras montaba guardia, escuché un sonido extraño. Era un murmullo bajo, casi como un susurro llevado por el viento. Me levanté, intentando localizar la fuente, pero parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La selva se sentía más viva que nunca, como si algo o alguien intentara comunicarse conmigo. Mis compañeros comenzaron a notar mi cambio de comportamiento. Uno de ellos, Ramírez, un veterano que había servido en múltiples misiones, se me acercó una noche. «La selva tiene sus secretos», dijo en voz baja. «Aquí hay cosas que no podemos comprender, pero debemos respetarlas». Con el tiempo, los susurros se hicieron más frecuentes, y mi sueño fue invadido por pesadillas. Soñaba con figuras oscuras que se deslizaban entre los árboles, sus ojos brillando como brasas en la oscuridad. Me despertaba sudoroso, con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho. Fue durante una de estas noches de insomnio cuando decidí explorar más allá del campamento. Algo me impulsaba a adentrarme en la selva, a buscar respuestas a las preguntas que me atormentaban. Tomé mi linterna y mi rifle, y me adentré en el laberinto verde. Los sonidos de la noche eran casi ensordecedores: insectos zumbando, hojas crujientes bajo mis pies, y el distante canto de un ave nocturna. A medida que avanzaba, sentía que la selva se cerraba sobre mí, sus sombras extendiéndose como dedos esqueléticos. De repente, me detuve. Había llegado a un pequeño claro, donde la luz de la luna se filtraba a través de las copas de los árboles. En el centro del claro, vi una figura. Era un hombre, o al menos, lo parecía a primera vista. Estaba inmóvil, su rostro oculto en sombras. Cuando la luz de mi linterna lo alcanzó, desapareció, desvaneciéndose en el aire como humo. Corrí de regreso al campamento, mi mente un torbellino de confusión y miedo.
Intenté contarle a mis compañeros lo que había visto, pero las palabras se sentían insuficientes. Ramírez me observó con una mirada comprensiva, pero no dijo nada. Los días siguientes pasaron en una neblina de incertidumbre. La selva continuaba susurrando y las sombras parecían más presentes que nunca. Una tarde, mientras patrullábamos, uno de los hombres desapareció. Estábamos en formación cuando oímos un grito, y al voltear, simplemente ya no estaba. La búsqueda fue infructuosa. La selva se lo había tragado sin dejar rastro. Esa noche, alrededor de la fogata, el miedo era palpable. Había algo allá afuera, algo que acechaba en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. Fue Ramírez quien rompió el silencio. «Este lugar está maldito», dijo, su voz apenas un susurro. Los antiguos hablaban de espíritus que habitan la selva, guardianes que protegen su hogar de intrusos. Quizás hemos despertado algo que no debíamos. Decidido a descubrir la verdad, volví al claro donde había visto la figura. Esta vez, fui acompañado por Ramírez. Caminamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos, el claro estaba vacío, pero había una extraña calma en el aire. Ramírez comenzó a hablar, contándome sobre las leyendas locales. Historias de una tribu antigua que había vivido en armonía con la selva hasta que fueron masacrados por invasores. Sus espíritus, decían las leyendas, todavía vagaban por el bosque, protegiendo su hogar de aquellos que deseaban dañarlo. Mientras escuchaba, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta, y ahí estaba, la misma figura que había visto antes. Esta vez, no sentí miedo, sino una extraña paz. Era como si el bosque mismo me estuviera dando la bienvenida, compartiendo su historia y su dolor. Cuando regresamos al campamento, algo había cambiado. Mis compañeros también parecían sentirlo. La selva, aunque seguía siendo un lugar de misterio y peligro, ya no se sentía como un enemigo. Era como si nos hubiéramos convertido en parte de ella, aceptados por sus antiguos guardianes. Con el tiempo, nuestras órdenes cambiaron y fuimos retirados del Amazonas. Dejamos atrás el campamento y la selva, pero las experiencias vividas allí me siguieron. El susurro de las hojas y el canto de las aves nocturnas se habían convertido en parte de mí. A veces, en la quietud de la noche, todavía puedo escuchar esos susurros. Me recuerdan que la selva vive y respira, que sus secretos son profundos y eternos. Aunque me haya ido, una parte de mí siempre permanecerá entre esos árboles antiguos, custodiando la historia de un mundo que pocos han llegado a conocer verdaderamente. Años después de mi experiencia en el Amazonas, la vida me llevó por caminos distintos, pero nunca pude olvidar lo que viví en la selva. Decidí volver, esta vez no como soldado, sino como un viajero en busca de respuestas. Quería comprender mejor los misterios que había presenciado y encontrar la paz que había sentido durante mi último encuentro en el claro. Al llegar, sentí la familiar opresión del calor y la humedad. Pero también había una sensación de bienvenida, como si la selva me recordara. Me dirigí al antiguo campamento, ahora en desuso y reclamado por la naturaleza. Las tiendas de campaña y los edificios de madera estaban cubiertos de vegetación y el tiempo había borrado casi todas las huellas de nuestra presencia. Una noche, decidí volver al claro una vez más. Me detuve en el borde del bosque, contemplando el espacio iluminado por la luna. Sentí una calma profunda, una conexión que iba más allá de las palabras. Me senté en el suelo, cerré los ojos y dejé que los sonidos de la selva me envolvieran. Mientras meditaba, tuve una visión. Vi a la tribu antigua, su vida diaria en armonía con la naturaleza.
Vi su dolor cuando fueron atacados y sentí su determinación de proteger su hogar incluso en la muerte. Entendí que la figura que había visto no era un enemigo, sino un guardián, un recordatorio de la importancia de respetar la tierra. Al amanecer, regresé al campamento con una nueva comprensión. La selva era más que un lugar físico, era un espíritu vivo, una entidad que merecía respeto y reverencia. Mi experiencia como soldado había sido solo una parte de una historia mucho más grande, una historia de resistencia y preservación. Volví a mi vida normal con un nuevo propósito. Comencé a trabajar en proyectos de conservación, usando mi experiencia para educar a otros sobre la importancia de proteger nuestros ecosistemas más preciosos. La selva me había enseñado una lección invaluable, que todos estamos conectados y que debemos cuidar de nuestro mundo para que las generaciones futuras puedan también conocer su belleza y su misterio. Fue un gusto traerles a ustedes esta historia. Suscríbete y dale me gusta para que no te pierdas las historias que te seguiremos trayendo. Cuentos al son, donde los niños cuentan y se oculta el terror.